que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué bueno poder saludarles nuevamente. Y pues estamos siempre agradecidísimos con el Señor, ¿verdad? Por toda la misericordia que Él manifiesta en nuestra vida, las oportunidades que nos da, el privilegio de poder, el caso personal, poder ministrar su palabra, el privilegio para usted de recibirla. Espero que así sea un privilegio. Y gracias al Señor porque Él es el que abre las puertas, ¿verdad? Para que lo podamos hacer. Él es el que pone el querer como el hacer en cada corazón, así que le agradecemos profundamente y le pedimos su ayuda, le pedimos su dirección, le pedimos su socorro, ¿verdad? Para que siempre podamos ser ministrados de esa manera. Pues hoy queremos continuar con los temas con relación a las instrucciones proféticas que hemos venido dando, que son muy importantes, ¿verdad? Creo que son instrucciones relacionadas sobre todo con el don de la profecía, aunque pues creo que también tienen que haber algún tipo de advertencias hacia la iglesia con el tema profético, que es un tema bastante, diría yo, delicado, es un tema que necesitamos estar platicando constantemente con cada uno de ustedes con el propósito de ser advertidos, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude. Si usted me acompaña, entonces hacemos una oración para que el Señor nos pueda auxiliar. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Una vez más, papito, con mucha gratitud en nuestro corazón, solicitando tu intervención, solicitando, Señor, tu dirección también para poder ministrar esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón y que al ministrarla también, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, tome el control para que pueda abrir los corazones y ministrar esta palabra en las vidas de acuerdo a lo que tú has puesto, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, te lo estamos suplicando, te lo pedimos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Como ya lo hemos platicado en estos temas que hemos venido desarrollando juntamente con ustedes, el tema profético, del fluir profético, que pues nosotros estamos cada día conociendo un poquitito más de él, porque es un tema bastante amplio, y que realmente trae una bendición extraordinaria. Yo creo que a veces la iglesia de alguna manera se ha detenido en cuanto a lo que el Señor realmente quiere hacer a través de este fluir profético. Y yo creo que nosotros pues como iglesia necesitamos ser edificados de una manera pentagonal, como ya lo hemos explicado en el pasado, y solicitarle al Señor realmente que Él nos ayude para que al hacerlo lo hagamos de la mejor manera. Creo definitivamente, hermano, que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos tener un corazón abierto a lo que proviene de parte de Él, pero también solicitar el discernimiento para no ser engañado, sobre todo porque vemos en la misma Escritura que en el último tiempo se iban a levantar muchos falsos profetas, no unos cuantos, sino muchos falsos profetas. Entonces es necesario que nosotros solicitemos al Señor su ayuda, pidamos al Señor su dirección en este sentido y que podamos realmente pues tener ese discernimiento para no ser engañados. Ahora, nosotros vemos en la Escritura que siempre que hay una restauración, siempre se levanta una oposición. Eso es, de alguna manera, viene a ser una especie de principio en la palabra, ¿verdad? Cuando hay una restauración que se va a dar, sea a nivel personal, sea a nivel familiar, sea a nivel matrimonial, sea a nivel congregacional, sea a nivel de cuerpo de Cristo, siempre que hay una restauración, se levanta la oposición de parte del enemigo.
Esto quiere decir que cuando nosotros hablamos de una restauración en cuanto a lo profético, en cuanto a las cosas relacionadas con el fluir profético, van a levantarse enemigos para oponerse, para detener ese fluir. Y entonces yo quisiera que pudiéramos ver aquí este verso de el Evangelio según San Mateo, capítulo número 23, versículo número 37, donde dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Me llama la atención la primera parte, sobre todo, ¿verdad? Que Jerusalén, Jerusalén es la que mata a los profetas. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo dijo que no había profeta eh, sin gloria, sino precisamente en su propia tierra, ¿verdad? Entonces, aquí es eso lo que se está manifestando. Recuérdense que al Señor no lo honraron en Jerusalén, sino que al contrario, los judíos rechazaron a su Mesías, no le dieron el lugar, no le dieron la cabida en sus corazones ni en su ciudad, ¿verdad? Y entonces el Señor dijo precisamente esas palabras que ya les citaba, que no había profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y entonces yo creo, hermanos, que es necesario que nosotros podamos entender hacia dónde nos está llevando el Señor con esto y que vayamos aprendiendo poquito a poco. Tal vez no es tanto, nosotros en este momento no lo estamos enfocando desde el punto de vista como un ministerio profético, aunque creo que es aplicable a todo lo que vamos a platicar, pero nuestro propósito es poder instruir a la iglesia en las cosas referentes a la profecía dentro de la iglesia, pero como ovejas, digamos, esta instrucción es para tener cuidado como una persona, como una oveja que tiene un don de profecía, pero también como una oveja que recibe la administración de ese don de profecía. Por el otro lado, pues tal vez instruir en cuanto al cuidado que se debe tener con relación a la administración de un ministerio profético, sobre todo aquellos ministerios proféticos que uno no conoce, pero aún los que conoce es necesario que nosotros podamos también pasarles el escáner y los filtros que Dios nos ha dejado para no ser desviados. No porque conocemos a un profeta significa que recibamos sin escudriñar cada una de las cosas. Recuérdese que la misma palabra nos habla de aquellos hombres de Berea que eran más nobles que los de Tesalónica, porque cuando el apóstol Pablo pues les enseñaba la palabra y era el perito arquitecto de la iglesia, sin embargo ellos iban a corroborar si todas las cosas que les enseñaba el apóstol Pablo pues estaban escritas en la palabra. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos de tener, no debemos de confiarnos por la persona, sino que lo que debemos de hacer es precisamente darle lugar a que cada uno pues pueda ser escudriñado, pueda ser pasado por esos filtros, ¿verdad? O como se dice a la iglesia de Éfeso: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. También nosotros tenemos que probar a los profetas para ver si realmente provienen de parte de Dios. ¿Y cómo los probamos? A la ley y al testimonio, a lo que está escrito y a lo que dice el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo inquieta un corazón es porque Él sabe que en algún momento pues nosotros necesitamos revisar esta cuestión. Ok, entonces yo quisiera platicar con ustedes este tema que yo le puse: los enemigos del fluir profético. Por supuesto que son bastante los enemigos del fluir profético, pero quizás vamos a ver aquí algunos de ellos, no todos, porque son bastantes, diría yo, que realmente que nosotros tendríamos que evaluar, tendríamos que ver. Pero con la ayuda del Señor pues vamos a ir viendo algunos de ellos. Mire hermano, Números capítulo número 11, versículo 29. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá, ya le dije que esa no me gusta, ¿verdad? Ese ojalá, aquí yo le pondría primero Dios, ¿verdad? No ojalá, porque es una invocación a Alá y nosotros renunciamos a estar invocando a Alá.
¿verdad? Nosotros al único Dios al que adoramos, al que honramos es a Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, entonces ahí en lugar de ponerle ojalá, mejor pongámosle primero Dios, ¿verdad? Primero Dios. Ok. Entonces, hermano, ¿tienes celos por mí? Primero Dios, todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Mire, hermano, uno de los enemigos que pueden afectar realmente los dones de profecía en la iglesia, el fluir profético de algunos ministerios, es precisamente los celos que se tengan en contra de otras personas que tengan el don que uno podría llegar a tener. Yo creo que cuando nosotros hablamos de los celos, uno de los personajes que nos viene, hermano, a nuestra mente inmediatamente es precisamente Saúl. Se recuerda que Saúl tenía celos de David y sus celos llegaban a tanto que lo querían matar. Qué tremendo, porque hay personas, hermano, que cuando se despiertan los celos, porque quieren ser las únicas, porque quieren tener el primado, porque no quieren honrar a otros, ¿verdad? Es como aquellos hijos de Judá, que se recuerda usted que el primer hijo de ellos, hermano, el primer hijo de Judá, el mayor, se casó con Tamar y murió sin tener hijos porque Dios lo mató. Entonces la ley del levirato decía, aunque ellos todavía no estaban en el tiempo de la ley de Moisés, pero esa era una costumbre que estaba, decía que ellos tenían que, el siguiente hijo le tenía que levantar descendencia a su hermano. Y entonces él no quiso levantarle esa descendencia a su hermano, pero sí quiso acostarse con Tamar, es decir, sí quiso la relación sexual con Tamar, sí quiso el placer de una relación sexual, pero no quiso honrar a su hermano levantando esa descendencia, y por eso Dios lo mató. Entonces muchas veces así nos pasa a nosotros, hermano, o bueno, tal vez no a nosotros, sino le pasa a algunas personas que sus celos los impulsan a no querer honrar a las personas que tienen un don. Pues si Dios les ha dado ese don, ¿por qué nos vamos a levantar nosotros con celos? Eso es más o menos como yo le he dicho a los hermanos, ¿verdad? Que a veces cuando me toca salir de viaje, antes salía más, ahora he salido menos, gracias a Dios. Pero recuerdo que cuando regreso, ¿verdad? Y siempre pregunto, ¿y cómo estuvo el culto? Ay, hermano, qué bendición aquí, mire, el pastor que usted dejó ministrando, Dios lo está usando y qué bendición, y Dios nos ministró, o el anciano, o el diácono, mire, Dios lo utilizó y qué bueno, y qué bendición. Y entonces me voy a poner yo con celos diciendo, no, la próxima vez que salga no lo voy a dejar. No, hermano, tenemos que dejar que fluya lo que proviene de parte de Dios. Claro, con sus lineamientos, en el orden de Dios y todo, pero tenemos que saber definitivamente que el Señor quiere bendecir, el Señor quiere ministrar y quiere levantar a otros. Mire, aquí que había pasado, que 68 personas de los ancianos de Israel habían llegado a una reunión que tenía Moisés, hermano, donde Dios le había dicho que iba a poner el espíritu que había en él, lo iba a poner en ellos también. Y este hombre, hermano, qué tremendo, porque entonces cuando llegó, los 68 recibieron, pero eran 70 los contabilizados y 2 no habían llegado. Eldad y Meldad, creo que se llama. Y entonces, hermano, ¿qué si el Señor los alcanzó? Allá donde ellos se habían quedado, ahí los alcanzó y también profetizaba. Y entonces inmediatamente se levantó Josué y le dijo, mira, le dijo, 2 de los hombres que habíamos citado no vinieron, pero allá están profetizando también. ¿Quieres que vaya y los cae? Ay, Dios mío. Josué no sabe lo que está diciendo. ¿Qué daría yo porque todo el pueblo fuese profeta? Pero oiga lo que le dice, ¿tienes celos a causa mía? Es decir, tienes celos ajenos, ¿va? Así como hay vergüenza ajena, también hay celos ajenos, ¿va? ¿Tienes tú celos por mí? No, si el Señor quiere levantar 70, pues que levante, y si quiere levantar 100, que levante 100, lo que quiera el Señor, porque al final la obra es de Dios. Entonces, nosotros no nos podemos llevar, hermano, por los celos. Mire qué tremendo, porque volviendo al caso de Saúl,
sus celos lo llevaban a querer matar a David, porque hermano, veía que David estaba siendo levantado, veía que David estaba siendo usado, veía que David estaba siendo ministrado, y entonces, ¿qué era lo que él tenía que haber hecho? Pues dejar que fluyera. Al final, si alguien era fiel con David o con Saúl, era David. Hermano, si Saúl lo quiso matar cuántas veces y David le seguía llamando padre, 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 le decía, Dios mío, hermano. Entonces, los celos pueden afectar realmente el fluir profético, pueden detener el fluir profético, sobre todo cuando esos celos están en la persona que tiene autoridad sobre aquellos que tienen el don de la profecía, o en algún momento un apóstol que tenga hermano, bajo su autoridad, un profeta, podría detener ese fluir si realmente tiene celos en su corazón. Saúl realmente, hermano, es triste decirlo, ¿verdad? Pero Saúl tenía unos celos terribles de David. Incluso, fíjese que le quiso dar a una de sus hijas. Imagínense que arriesgó a una de sus hijas con el propósito de causarle, de que eso se convirtiera en una trampa y que los filisteos lo mataran. Es decir, no le importó arriesgar a su hija, no le importó darle a su hija, porque eso va a ser motivo para que los filisteos lo maten. Imagínense qué tremendo. ¿Hasta dónde pueden llegar los celos a exponer a alguien de su propia familia con el propósito de opacar a aquel que Dios está levantando, aquel que Dios está honrando, aquel que Dios está ministrando, que Dios está bendiciendo? Entonces, cuidémonos, no permitamos que los celos lleguen a nuestro corazón, de hermano, de tal manera que nos opongamos a que el fluir profético provenga de parte del Señor, a oponernos a que el fluir profético se interponga para que no pueda ser utilizada las personas. Hermano, si Dios utiliza a alguien, dejémoslo, orientémoslo, pongámosle orden, como el apóstol Pablo poniéndole orden a la iglesia de los Corintios, porque a veces se desordenaban, ¿verdad? Querían pasar profetizando, no le dejaban tiempo a la palabra, hacían desorden, todos querían profetizar a la vez. Entonces lo que hizo Pablo es ponerle parámetros a la iglesia de los Corintios, y entonces en base a esos parámetros que ya la iglesia pudiera caminar. Pero entonces, cuidado con los celos, porque los celos detienen el fluir profético. Los celos no dejan que las personas que tienen dones proféticos puedan caminar. Y cuando digo dones proféticos, me refiero a visiones, me refiero a sueños, me refiero a don de lenguas, me refiero a don de profecía, me refiero a esos dones, a palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Pues son dones que deben de fluir en la iglesia, porque si esos dones están fluyendo constantemente en la iglesia, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que la iglesia está siendo preparada, está siendo adornada, está siendo capacitada, está siendo enseñada la iglesia. Así que en el nombre poderoso de Jesús, creemos que el Señor se manifiesta de una manera especial. Creemos que el Señor obrará de una manera especial en el pueblo del Señor. Y es que, hermano, para poder presentarse a las bodas del Cordero, la iglesia tiene que tener sus adornos. La iglesia no puede ir sin ser adornada. Entonces, mire por qué es importante, hermano, que nosotros dejemos que el don de profecía, claro, tenemos que aclarar también que dentro de los adornos no solamente está el don de profecía, no, hay otros dones. Sin embargo, el don de profecía dice, hermano, que anhelemos los mejores dones, sobre todo el profetizar. Como le dije en el estudio anterior, ese sobre todo quiere decir que aún entre los mejores dones, la profecía es bien importante, porque lo dice aquel famoso pasaje de allá de Proverbios 29:18, que sin profecía el pueblo se desenfrena. Otras versiones dice, sin visión profética el pueblo se desenfrena. Entonces necesitamos la profecía, pero la profecía como una confirmación, no la profecía como el parámetro a ser guiado. Porque, hermano, para eso tenemos la palabra profética más segura y tenemos al Espíritu Santo, porque ellos son los que nos van a guiar. La profecía viene a ser una confirmación, la profecía viene a ser algo que solamente da el respaldo a lo que ya el Señor ha hablado a través de su misma palabra profética más segura y por medio del Espíritu Santo. Aún cuando es el Espíritu Santo el que administra los dones,
tenemos que entender que esa administración tiene que ser de manera adecuada. Tiene que ser de manera adecuada, es decir, no me refiero de parte del Espíritu Santo, sino de parte nuestra. Porque el Espíritu Santo nunca va a contravenir un principio de lo que está establecido en la palabra. Así que Dios nos ayude en ese aspecto. Sigamos adelante, mis amados hermanos. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 18. Veamos otro de los enemigos del fluir profético. Y el otro le respondió: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: tráelo conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces, otro de los enemigos, hermano, de la profecía, del fluir profético, es precisamente, hermano, utilizar el don para manipular a otros. Mire qué tremendo, hermano. Y esto se ha dado bastante. Mire, en este caso, pues se había convertido en una prueba de parte de Dios también para el profeta joven, ¿verdad? Dios lo estaba probando a través de aquello, porque Dios le había dado una palabra tan específica, tan clara, tan determinante a este profeta, y le había dicho: llegas a Jerusalén, profetiza sobre el altar se va a partir en dos, y luego no hables con nadie, no entres a la casa de nadie, hermano, no vuelvas por el mismo camino. Le dio directrices bien definidas el Señor, y el profeta llegó, hizo lo que tenía que hacer. Pero ahora se levanta un profeta viejo. Aquel joven había cumplido con el plan de parte de Dios de ir y proclamar, y se cumplió la palabra, pero ahora se levanta un profeta viejo, y el profeta viejo lo que viene a hacer es a manipularlo, ¿verdad? Su experiencia, utilizó su experiencia, utilizó el don que le estaba dando, y con esa experiencia lo sedujo y lo manipuló para que él, es que Dios me dijo que no hablara con nadie, es que Dios me dijo que no entrara a comer con nadie, que no me sentara a la mesa de nadie. Sí, pero yo también soy profeta, y Dios me habló y Dios me dijo. Pero dice, oiga lo que aquí dice: pero él le estaba mintiendo. Estaba mintiendo, pero era una mentira para probar al otro si podía o no cumplir lo que había sido establecido de parte del Señor. Qué tremendo, hermano, que utilicemos el don para manipular a las personas. Yo creo, hermano, que muchas de las personas que utilizan su don manipulando a los demás, yo creo que, ay, Dios mío, el día cuando el Señor nos llame al tribunal de Cristo, muchos van a ser avergonzados por utilizar el don para manipular, ya sea el don llamado, porque a alguien le pudieron haber dado autoridad, a otro le dieron el don de la enseñanza, a otro diferentes dones, pero en este caso pues el don de la profecía, ¿verdad? Hermano, este era un profeta de parte del Señor, pero no podemos utilizar la profecía para manipular el corazón. Por eso es que el corazón de una persona que es utilizada con un don de profecía, que Dios a través del Espíritu Santo le ha regalado un don de profecía, tiene que ser ministrado, porque si el corazón de la persona que tiene el don no es ministrado, va a involucrar sus sentimientos a la hora de cualquier situación, y los sentimientos no se pueden mezclar en la obra del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, porque este profeta, hermano, llegó con todo su respaldo, ¿verdad? No, si a mí me usa el Señor, si tal cosa yo hice, tal otra, ¿verdad? O como aquellas personas que se toman foto con alguien muy importante, y entonces así se presentan, ¿verdad? ¿Y usted de dónde viene? ¿Quién es? ¿Verdad? Y entonces se ponen las fotos. Miren, le digo, si yo soy amigo de fulano, de tal, del ministro no sé quién, del profeta, del apóstol, del pastor, de no sé quién, y hermano, y lo único que están haciendo es manipulando. Entonces cuidado con utilizar los dones que Dios nos dio para manipular, cuidado con utilizar los dones para desviar el corazón de alguien, para apartarlo de los caminos del Señor. Claro, como digo aquí, pues Dios le había dicho a aquel profeta que probara al profeta joven para ver si él podía mantener la palabra que Dios le había dado.
Pero el problema es que sí lo terminó confundiendo porque el profeta era joven y entonces se dejó llevar. Le dijo, yo soy también profeta y Dios me ha hablado y me ha dicho lo que tienes que hacer. Y sí, dijo el otro, y se fue en pos de lo que le había dicho él. Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Que hermano se sentó a la mesa, lo dejó comer, le sirvió, yo creo que repetición, ¿verdad? Hermano, refill, como dicen, ¿verdad? Le dio otro tanto más de lo que había comido, y cuando ya se había saciado, le dijo, ¿ya te saciaste? Sí, le dijo, sí, dice el Señor, por cuanto no obedeciste a la palabra de Jehová, que te dijo que no entraras ni comieras con nadie, no entrarás ahora a tu casa, en el camino te saldrá un león, él te matará. Hermano, mire qué terrible, pero mire, lo que a mí me llama la atención es la manipulación. Por eso necesitamos del discernimiento del Espíritu Santo, pero más que el discernimiento necesitamos al Espíritu Santo, hermano, que esté obrando en nosotros, que no esté contristado el Espíritu en nosotros, para que nosotros podamos ministrar aquella palabra que viene de parte del Señor, hermano, oírla, discernirla. Bueno, si viene parte de Dios, pues gloria a Dios, pero hay que discernirla, ¿verdad? Conocer cuando alguien se acerca, porque mire, hermano, la verdad es que hoy hay muchas profecías que son manipuladoras, muchas profecías que son con el propósito de obtener un beneficio económico, material de muchas personas. Hay profecías que hoy se están dando, hermano, y que cuando nosotros oímos este tipo de profecías decimos, Padre, ten misericordia, ayúdanos, porque esas profecías no provienen de parte de Dios, hermano, son profecías que solamente son para endulzar el oído de los oyentes. Entonces, no, nosotros tenemos que discernir, aun cuando el Señor nos esté diciendo algo verdadero, tenemos que discernir, porque en la palabra del Señor usted se recordará que aquella muchacha, ¿verdad?, que le salió al encuentro a Pablo y a Silas, me parece que sí, a Pablo y a Silas, le salía, estos son siervos del Dios Altísimo, estos son siervos del Dios Altísimo. Todos los días que ellos iban a la oración les salía aquella muchacha, estos son siervos del Dios Altísimo, hasta que cansando a Pablo, dice la Escritura, Pablo se volteó y le dijo, en el nombre de Jesús, espíritu de adivinación, te vas fuera. Fíjese, estaba diciendo una verdad, pero no porque estaba diciendo una verdad nos vamos a dejar manipular, vamos a dejar, no, hermano, mire. El diablo, que el Señor lo reprenda, sabe qué es lo que nosotros quisiéramos oír, sabe hacia dónde se inclina nuestro corazón, y entonces muchas veces, hermano, eso lo sabe el enemigo y va a querer utilizar a un falso profeta para desviar el corazón. ¿Cuántas personas han sido manipuladas, no solo para dar una ofrenda, sino para tomar diferentes tipos de decisiones en las cuales después se arrepienten? Y sabe que es lo peor, que después se amargan en contra de Dios porque quizás la profecía que les dieron no se cumplió, porque quizás se dieron cuenta que los habían engañado, y entonces como consecuencia de ese engaño, definitivamente ahí vino la amargura, se abrió la puerta a la amargura. Pero ahora el Señor, en su grande misericordia, nos habla, nos abre los ojos del entendimiento a través de su Espíritu Santo, nos da de ese discernimiento de espíritus, nos da la oportunidad de tener vivificado al Espíritu entre nosotros, para que cuando el enemigo llegue y quiera desviar nuestro corazón, apartarlo de nuestro corazón, de nosotros no nos dejemos. Mire, hermano, este profeta, ¿cuál fue la consecuencia? Que el profeta joven terminó muriendo. Y claro, como insisto, pues yo sé que el Señor le había dicho que hiciera esto para probar al profeta joven, pero también manipuló el corazón de él, y al manipular el corazón de él, la muerte vino para aquel profeta, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces la inexperiencia nos puede llevar a nosotros a ser arrastrados en cosas que realmente no son agradables ante los ojos del Señor. La inexperiencia nos puede llevar a que le fallemos al Señor en ese aspecto, cuando realmente lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos mucho cuidado, que no nos dejemos impresionar por palabras, que no nos dejemos impresionar porque las cosas son verdaderas, que no nos dejemos impresionar por ello, hermano, sino que dejemos que el Señor nos guíe, que el Señor nos instruya, que el Señor nos capacite, que el Señor nos ministre, para que de esa manera la manipulación no llegue. Recuérdese, hermano,
Lamentablemente lo tenemos que decir. Cuando a las personas, mire, lo profético siempre es atractivo, todos quieren saber qué es lo que Dios tiene para sus vidas, y cuando lo tenemos en la palabra, pero ellos quieren saber qué es lo que el Señor está determinando para ellos, y entonces en algún momento, ¿verdad, hermano? Cuando se hace una actividad y va a llegar un profeta, llega siempre más gente de la que se acostumbra a llegar, siempre llega más personas. ¿Por qué? Porque lo profético es seductor, es atractivo, a todos les gusta oír qué planes tiene Dios para mí, para el futuro. Ay, que el profeta me dé una palabra, todos. Y entonces de eso se va a aprovechar el enemigo, de eso va a querer aprovecharse. Pero que el Señor reprenda al diablo, hermano, y que nosotros estemos siempre atentos a la voz de Dios, atentos a lo que el Señor quiere. Yo creo que eso es algo que es muy importante, porque en este tiempo que nosotros estamos viviendo hay mucha manipulación de diferentes tipos, pero en el caso del nivel profético, muchas personas inclusive han caído en el error de tener a los que tienen don de profecía, y algunos casos que son profetas los tienen como antes la gente iba a consultar a su brujo, ¿verdad? Ahora va a consultar al profeta, al que tiene don de profecía. Cuidado, porque muchas veces se manipula este tipo de cosas. Ok. Avancemos al siguiente. Mire Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, a los cuales no has conocido, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de este profeta o de este soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces aquí, bueno, parte de lo que veníamos platicando, hermano, pero fíjese que el objetivo aquí es guiar al pueblo hacia la idolatría. Entonces el enemigo del don, de los dones proféticos, voy a utilizar la palabra o la frase dones proféticos refiriéndome a profecía, a palabra de ciencia, a palabra de sabiduría, a esos dones, ¿verdad? Que visiones, sueños, que son parte de los dones proféticos. Pero hermano, algo que a mí me llama mucho la atención es que la idolatría viene a constituirse en un enemigo definitivamente de los dones proféticos. Cuidado, hermano, con la idolatría. Y es que, hermano, lamentablemente cuando algo se cumple, digamos que una profecía se cumple, entonces la persona se queda admirada y la persona puede caer en el error de empezar a echarle incienso a aquella persona que le dio la profecía. Y como dijo alguien, hermano, no permitas que te echen incienso, porque aunque no lo recibas, el olor se te puede pegar. Entonces creo que esto es bien importante, que nosotros también lo tengamos muy en cuenta, que lo analicemos, que veamos, porque mire, aquí dice que si la profecía se levantara profeta o soñador de sueños y que lo que él dijera se cumpliera, pero después te dice, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvamos, les dice, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios está probándote, te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Al final de cuentas se constituye en una prueba, pero el objetivo es llevarlo a la idolatría. Esa idolatría podría ser a otros dioses X, pero también podría ser que la persona caiga en idolatrar el ministerio profético, caiga en idolatrar a aquel que tiene un don profético, caiga en idolatrar al que tiene el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, cualquiera de los dones estos proféticos que hemos mencionado. Entonces, cuidado hermano, no demos lugar a eso, no demos lugar, porque mire, la verdad es que a quién no le interesa conocer cuáles son las cosas que Dios quiere que hagamos y cómo quiere que las hagamos. Todos
quisiéramos, pero realmente el ministerio profético no es para dirigir nuestras vidas. El ministerio profético es para traer confirmación de aquellas cosas que Dios nos ha estado hablando, porque el Señor, cuando quiere hablarle a alguien, le va a hablar. No va a depender de que si hay un profeta, si no hay un profeta. Si Dios le quiere hablar algo, si ve usted que a Balaam le habló por medio de una burra, ¿cómo no le va a hablar, hermano, al Señor por cualquier medio? Si a veces, inclusive, no sé si usted ha tenido ese tipo de experiencia, pero con personas que son impías, a veces ellos ni saben que le están hablando de parte de Dios. Y como le pasó a Moisés, ¿verdad? Con su suegro Jetro, que por medio de su suegro, que Dios le estaba dando un consejo para poder levantar los líderes en Israel. Entonces Dios, cuando quiere hablarnos, nos va a hablar y punto. Dios no depende de personas. No depende de que, ay, no hay un profeta aquí, ¿de dónde voy a poder hablar a mi pueblo? No, hermanos, Dios va a seguir hablando. Entonces, cuidado, porque la idolatría detiene el fluir profético. Cuando una persona cae en idolatría, lo que termina haciendo, hermano, es que está bloqueando, está limitando, está estancando, está poniéndole un alto, está poniéndole un hasta aquí al fluir profético. Y como ya no va a haber un fluir profético, entonces empiezan a inventar otro tipo de cosas. Pero mire, ¿dónde se cae? Cuando se lleva al pueblo a la idolatría. Usted sabe que constantemente el Señor reprendía al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel cayó muchas veces en idolatría y constantemente el Señor los exhortaba, constantemente el Señor les hablaba, constantemente el Señor se levantaba para venir a decirles a ellos lo que era correcto y lo que no era correcto. Y por eso, hermano, cada vez usted se recordará que muchos de los profetas tuvieron que tener un cuidado muy especial para no proyectarse al pueblo como personas adorables, ¿verdad? Como personas a quienes se les pudiera adorar. Hermano, el apóstol Pablo, usted ve que en algún momento, hermano, ellos... el Señor los utilizó para hacer algún milagro y entonces todos quisieron adorar. ¿Cómo le decían? Júpiter, creo que le decían a Pablo y al otro, no me recuerdo bien exactamente, pero ya está en el libro de los Hechos. Les decían, hermano, que eran caídos del cielo, y ellos se rasgaron sus vestidos y les dijeron, no es posible, nosotros no, al que tienen que adorar es al Señor. Entonces, cuidado, hermano, con caer en la idolatría de personas, de dones, de cualquier tipo. No podemos caer en ese tipo de idolatría. Otro de los ejemplos es cuando el apóstol Juan, hermano, se le aparece un ángel y entonces él se postra ante él para adorarle y le dice, no, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que testifican del Señor, ¿verdad? Los que dan testimonio del Señor. Entonces adora a Dios, le dice el ángel. Entonces quiere decir que una persona que realmente honra y reconoce a Dios como el Señor de su vida, como el Todopoderoso, siempre va a guiar a las personas a que lo adoren. Si una persona permite el ser adorado, es porque está abriendo las puertas para que entonces se detenga el fluir profético, se detenga. Entonces la idolatría es algo que impide que el pueblo del Señor pueda alcanzar una estatura adecuada. Recuérdese que dentro de las 5 cosas que se mencionan allá en la primera carta de Corintios capítulo 10, ¿verdad? Cuando se habla que todas estas cosas pasaron como ejemplo para vosotros, para que no codiciéis las mismas cosas, y dentro de esas cosas que se hablan ahí, se habla de la idolatría. Se habla de la idolatría, porque, hermano, lamentablemente la iglesia a veces por la cultura de donde salió, que en la mayoría de los casos, por lo menos en el caso de los pueblos de habla hispana, y creo que no solo de ahí, sino que eso es hasta ancestral, porque recuérdese que la primera rebelión fue de una entidad femenina. Eso quiere decir que, hermano, siempre va a tender hacia la idolatría, siempre va a ir hacia la idolatría. El pueblo de Israel, el Señor le dijo que no podían idolatrar, pero en el caso nuestro, nosotros, hermanos, tenemos una cultura de idolatría. Venimos de culturas de idolatría, por lo menos los pueblos de habla hispana, la mayoría de ellos. Bueno, y
como ya le dije, al final viene a ser hasta ancestral, ¿verdad? Porque hubo una rebelión en el principio, pero el punto es que entonces nos tenemos que cuidar. No podemos permitir que la idolatría, hermano, detenga al pueblo del Señor. No hay que, mire, no hay que idolatrar a los hombres. Hay que reconocer a los hombres que son dignos de doble honor, dice la palabra, sobre todo cuando se habla de los ancianos. Hay que honrar al que tiene que ser honrado, porque hay hombres que hay que honrarlos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, dice de muchos que se tienen que honrar, pero también hay que honrar a los ministros que Dios ha levantado, hay que honrarlos. Pero cuidadito, una cosa es honrarlos, otra cosa es idolatrarlos, ¿verdad? No, en ese sentido sí tenemos que ser muy cuidadosos y no permitir que el enemigo quiera contaminar el corazón de la gente. No podemos permitir, tenemos que reprender eso, tenemos que renunciar a eso, no le demos lugar a ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque, hermano, esto va a detener el fluir profético. Entonces, cuidado con la idolatría, cuidado, de cualquier tipo. Ya hablar de idolatría de bulto, ya eso sería otra cosa, pero de cualquier tipo de idolatría nosotros nos debemos de cuidar. Aleluya. Sigamos adelante, hermano, veamos otro ejemplo aquí en la palabra del Señor. Números capítulo 24, verso 4. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Mire, ¿cuál es otro, hermano, cuál es otro enemigo de lo profético, verdad? Creer porque a veces le atina a uno a una, en algún caso, alguna profecía, uno pueda estar forzosamente bien espiritualmente. Esto es bien tremendo. Este profeta llamado Balaam, este hombre empezó como profeta y terminó como un adivino. Es decir, que empezó con un con un don que provenía de parte de Dios y terminó con un don que provenía de parte de las tinieblas. Pero me llama mucho la atención porque este hombre llamado Balaam profetizó cosas que provenían de Dios, dijo cosas, mire, hay inclusive hasta verdades que él dijo, hermano. Pero porque dijo una verdad significa que esté caminando en el orden correcto. Por eso tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Mire, a mí a veces me ha pasado, hermano, ¿verdad? Que a veces llego a algún lugar, ¿verdad? Y de repente se acerca alguien y me dice, pastor, ¿se recuerda de mí? Y honestamente, hermano, a veces no me acuerdo de algunas personas. Sí, los hermanos de la iglesia sí me acuerdo de ellos, ¿verdad? Pero a veces voy a otro lugar que tal vez he visto 1 o 2 veces a una persona. He llegado a predicar a un lugar y yo no me identifico con todos los que están ahí. Me identifico con el pastor, con los líderes que están cercanos, pero no me identifico con toda la gente. Y entonces se acerca una persona y me dice, pastor, ¿se acuerdan? Ay, no, la verdad es que mejor soy sincero. Y le digo, no le puedo decir sí, ¿verdad? Primero que va a mentir y después porque me va a preguntar algo y no va a saber. A lo mejor le digo así abiertamente, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Es que miren, tal lugar, yo vengo de tal iglesia y ahí el pastor es fulano de tal y usted llegó a predicar y el Señor lo utilizó para darme una palabra y viera que se cumplió. Padre Santo, ¿y cuál fue la palabra? Y tal. Oh, qué tremendo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que uno no se tenga que consagrar. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? Que Dios. No, hermano, sino que tenemos que llegar delante del Señor. Gracias, papito, que no profetice algo. Sí, pero ¿y cuántos? Y ahora yo me pongo a pensar, hablando de mí, no de nadie más, sino de mí, me pongo a pensar, ¿y cuántos no se acercan porque tal vez uno les dio una palabra que no era? Padre Santo, ten misericordia, Señor, que cuando abra mi boca diciendo así dice el Señor, que por favor diga algo que provenga de parte tuya, que no se me escape solamente por quedar bien con una persona o por manipular. No, reprendo eso en el nombre del Señor. Utiliza mi vida para bendición de otro, Señor, por favor, ten misericordia. Hermano, entonces una persona, el don no es sinónimo de santidad. El don no es sinónimo de consagración. No, hermano. Sansón, si usted se recordará de ese tremendo hombre de Dios, hermano. Pero Sansón dice que el espíritu ya se había apartado de él.
y seguía con la fuerza. Es decir, el don seguía funcionando, pero el espíritu ya no estaba. En el caso de Saúl, el espíritu de Dios ya se había apartado de él, y es más, un espíritu malo de parte de Dios venía para atormentarlo. Entonces, hermano, no nos confiemos que porque recibimos una palabra de parte del Señor, o porque Dios nos utiliza para que alguien se sane, para que alguien... No, hermano, el don no es sinónimo de santidad. Y otra cosa importantísima aquí, hermano, es el hecho. No nos dediquemos demasiado al don y descuidemos el fruto, porque el fruto es lo que tú eres y el don es lo que tú haces. Entonces, por eso, por su fruto lo conoceréis. ¿Por qué se conoce el árbol? Por el fruto que da. Entonces nosotros necesitamos, y el Señor le dijo a aquellos: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre profetizamos. Y el Señor les dijo: no los conozco. ¿Pero por qué no los conozco? Porque el árbol se conoce por su fruto. Es decir, ustedes no tienen fruto, solamente tienen dones. Y qué bueno que tengan dones, pero antes de tener dones tenían que haber dado fruto para el Señor, porque el árbol que da fruto, hermano, está hablando en el sentido espiritual, sus dones van a ser potencializados, van a ser ministrados, van a ser cosa extraordinaria que el Señor los va a utilizar cuando nosotros nos dediquemos primero a hacer todo en el orden de Dios, no cambiar el orden de los factores, porque el orden de los factores, bíblicamente hablando, sí, hermano, echa a perder el resultado final de aquello, echa a perder, cambia también el producto. Así que en el nombre del Señor, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que no permitamos, hermano, nosotros dejar de consagrarnos, dejar de santificarnos, dejar de limpiarnos. ¿Cuántos ministros han cometido ese error? Y aquí me viene el ejemplo de Aarón. Aarón pecó cuando habló mal de la esposa de Moisés, juntamente con María. Sin embargo, a Aarón no le sucedió nada, sino que solamente a María. María se volvió leprosa, le echaron fuera del campamento. Aarón siguió fungiendo como sacerdote, no hubo ningún problema. Después, ese mismo hombre permitió un desenfreno en el caso del pueblo de Israel, porque lo desenfrenó, permitió que el desenfreno llegara sexualmente. Bueno, en muchos aspectos hubo un desenfreno. Vemos a Aarón permitiendo que se edificara un sacerdote, que se hiciera un sacerdote, y dijo: estos son nuestros dioses. Porque a ese Moisés, a ver qué le ha pasado, dijo el pueblo, pero Aarón lo permitió. Mire qué tremendo, hermano. Esto podría estar sucediendo muchas veces. Y entonces a Aarón no le pasó nada, hermano. Pero cuando ya estaban cerca de la tierra prometida, entonces el Señor le puso las peras a 4 a Aarón y le dijo: sube al monte y desnúdate delante del pueblo. Y le quitó las vestiduras, hermano, y se las entregó a uno de sus hijos. ¿Verdad? Pero ¿por qué sucedió esto? Porque el Señor se las estaba juntando a Aarón. A veces uno cree que comete un error, hermano, hasta un pecado puede cometer, y como no viene el juicio, ¿verdad? No viene la corrección, no viene la disciplina, uno puede llegar a creer: entonces Dios no está molesto conmigo, Dios está tranquilo, Dios no se enoja por lo que yo hice, al contrario, lo aprueba. Y no sabemos realmente, hermano, cuál es el plan de Dios para quitarnos, para erradicar de nosotros quizás un problema, un área que no ha sido ministrada. Entonces, no permitamos, hermano, que venga este pensamiento. Ese pensamiento echó a perder a Aarón, ese pensamiento hizo que no se consagrara, ese pensamiento hizo que Aarón, es decir, a veces abusamos de la misericordia de Dios, y como la misericordia de Dios siempre se manifiesta, como el pueblo de Israel. Mejor voy a poner otro ejemplo: Moisés. Hermano, Moisés golpeó la peña, sin embargo el agua brotó, pero Dios le había dicho: no golpees la piedra. Él no le dijo: no golpees la piedra, sino que le dijo: háblale a la peña y ella te dará agua. Entonces quiere decir que hay momentos de golpear la peña. Bueno, ahí en ese caso específico se hablaba
del sacrificio de Cristo, que la roca iba a ser golpeada, es decir, Cristo iba a ser golpeada. Habla de la muerte en el cruz del Calvario, pero ya en la otra oportunidad solo había que hablarle, ¿verdad? Solo había que hablarle. Entonces, nosotros, hermano, nosotros tenemos que saber que al estilo de Moisés, hermano, no porque hizo algo debido, Dios lo respaldó por el pueblo, no por él. Entonces, cuidado, aunque nosotros, hermano, venga algo que muestre un respaldo de parte de Dios, no nos descuidemos, no creamos que las cosas están bien cuando el Señor nos está mostrando que no están bien. Y más que aunque el Señor nos muestre, nosotros mismos sabemos cuando no hemos hecho adecuadamente las cosas. Hermano, se cometen graves errores en ese sentido, y a veces nosotros creemos que el Señor está respaldando, más o menos como le pasó a Bernabé. Bernabé se apartó de Pablo y seguramente que hubo respaldo de parte de Dios en lo que estaba haciendo Bernabé, pero no estaba el agrado de Dios, solo estaba lo permisivo de Dios, pero no estaba el agrado de Dios en aquello que estaba haciendo este hombre llamado Bernabé. Nunca más se vuelve a mencionar. Lo que pasa que no se menciona porque como Pablo era el escritor, ya no lo mencionó. Mire, Pablo tenía la humildad, hermano, y eso lo vemos en la Escritura, que cuando él se da cuenta de los errores que comete, pues definitivamente hermano, los reconocía y los enmendaba, ¿verdad? Pablo tenía esa humildad, hermano, y lo vemos en la palabra del Señor, cómo el Señor va a ministrar el corazón de Pablo en varias oportunidades, hermano, que era un hombre, hermano, con una estatura espiritual tremenda, perito arquitecto de la iglesia. Sin embargo, el Señor lo respaldó y lo bendijo de una manera especial, pero cuando fue confrontado hacia algunas cosas, hermano, pues también lo reconoció. Él llegó con los apóstoles, les mostró lo que Dios les había. Él no solo se puso a predicar, sino les mostró lo que Dios les había dicho, lo que Dios le había dicho, y lo siguió haciendo una vez a que ellos le dieron la diestra de compañerismo, ¿verdad? Es decir, que nosotros vemos eso. Entonces, por eso es que es bien importante, hermano, ¿verdad? Que realmente pues nosotros no dejemos de congregarnos, aunque Dios nos esté utilizando con el don de congregarnos, de consagrarnos, no debemos de santificarnos. Hermanos, sigamos en la búsqueda del Señor, sigamos presentándonos delante del Señor, y que Dios nos ayude para que pues cada día nosotros podamos tener más y más experiencias en el Señor. Quiero mostrarle un último don, segundo libro de Samuel, un último enemigo. Segundo libro de Samuel 7:2, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey, ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me ha de edificar una casa para morar en ella? Mire, esta es otra cosa importante, no abusar del don que hemos recibido de parte del Señor, hermano. Veo yo aquí, mire que este profeta, el rey le dijo, ¿sabes qué, profeta? Yo he tenido en mi corazón edificarle casa al Señor. Haz todo lo que venga a tu corazón. Esa no era una palabra que provenía de parte de Dios, porque después vemos que Dios lo está corrigiendo a Natán. Era una palabra que salió del corazón de Natán. A veces, hermano, abusamos del don. Mire, el don solo lo tenemos que usar cuando Dios nos da el aval para poder usarlo. No se trata, hermano, de que entonces cada vez que las personas demanden el uso de ese don, nosotros vamos a ir y vamos a profetizar, como le han dicho muchas veces a algunos profetas. ¿No tienen la palabra de parte de Dios? No tengo, ¿verdad? Claro, algunos sí, hermanos, se despachan, ¿verdad? Y abusan del don que Dios les ha dado, pero otros profetas que son más equilibrados, o son más mesurados o maduros en ese sentido. No, Dios no me ha dicho nada. Si Dios me dice, pues te voy a decir. Le pasó a un amigo mío, profeta, hermano, que un hermanito, ¿verdad?
que lo asignó el pastor para llevarlo y traerlo a la actividad donde iba a estar predicando, y al hotel y a los lugares donde fuera necesario. Y entonces el hermanito llevaba al profeta y traía y lo llevaba. Y de repente le dijo: profeta, ¿y el Señor no le da una palabra para mí? No, le dijo, no me ha dicho nada. Y se quedó callado el profeta. No, de veras, profeta, no le ha dicho nada. No, no me ha dicho nada. Y como 2 o 3 veces le preguntó, hasta que entonces dice que el Señor le habló al profeta, ¿va? Y le dijo: pregúntale qué es lo que tiene escondido en su habitación, en tal y tal lugar. Se fue a espalda del profeta. No recuerdo si era un hermano o hermana, no recuerdo ahorita exactamente, pero el punto es que, hermano, sí, el Señor le habló, pero para confrontarlo. Entonces, no abusemos del don. Si Dios no te ha dado una palabra, no la inventes. No, hermano, no se trata de inventarla. Se trata de decir lo que realmente Dios dijo. Mucha gente abusa del don, hermano. Y realmente los abusos del don son abusos en contra del Espíritu Santo. Y algo de eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira, hermano, ¿verdad? No, ellos no directamente pues abusaron de un don, sino que, hermano, como consecuencia de lo que hicieron, vino sobre ellos incluso la muerte física, ¿verdad? Que fue tremendo aquella situación. Pero bueno, el punto es que, hermano, el don no te lo dieron para que tú lo utilices como tú quieras. El don te lo dieron para utilizarlo como quiera el Espíritu Santo, cuando quiera el Espíritu Santo, no para hacer lo que a nosotros se nos antoja. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dejarlo aquí. Mire, apenas llevamos unos 4 o 5 enemigos, ¿verdad? Del fluir profético. Me falta hablar, es que son bastantes. Pero con la ayuda del Señor vamos a seguir platicando de ello, y que Dios nos auxilie. Así que oremos al Señor, nos presentamos, porque estos son enemigos bien importantes, y hay unos enemigos, y que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta oportunidad por el privilegio hermoso que nos das de poder, Señor, ministrar esta palabra de bendición, de vida a tu pueblo. Te pido, por favor, que tú les bendigas a ellos grandemente, que tú te manifiestes, Señor, con poder en la vida de ellos. Necesitamos, Señor, tu bendición, necesitamos tu auxilio, necesitamos, Señor, por favor, que tú, Señor, establezcas esta enseñanza en nuestro corazón, que seamos advertidos de las cosas que necesitamos ser advertidos. Gracias, Padre, bendice a tus hijos en el nombre precioso de Jesús, y que sean activados los dones espirituales en tu pueblo, en el nombre maravilloso de Cristo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde, mis amados hermanos, y siempre estamos en contacto a través de este medio. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.